Ok, voy a hacer este vídeo súper improvisado y súper rápido porque no me paro de encontrar los mismos errores en despachos de abogados que les cuestan muchísimo dinero y muchísimo tiempo y muchísima frustración, sobre todo en despachos que quieren crecer, que no se quieren pasar el día pegados al teléfono atendiendo consultas de gente interesada, para que puedan centrarse en tareas que ellos controlan más, que les son más rentables, que disfrutan más. O en definitiva, cualquier despacho que quiera crecer en cualquier momento tendrá que contratar comerciales, y me encuentro que despachos con más y menos volumen, tanto los que menos e intentan contratar los primeros comerciales, se pegan, hablando mal y pronto, hostias contra la pared, o bien directamente despachos con más volumen que ya tienen comerciales, me encuentro que están desaprovechando muchísimo esa parte, ¿vale? Todo lo que te voy a comentar aquí me lo he redactado en algunos puntos para no olvidarme de nada, ¿vale? He redactado los 4 errores que veo más comunes y eso es algo que no me voy a sacar de la manga, sino que al final es lo que nosotros mismos estamos haciendo. Tenemos un equipo de comerciales, nosotros mismos estamos haciendo. em, lo que nos ha servido para contratar comerciales y que las ventas de nuestra empresa de servicios pues no dependan de la habilidad del comercial ni del azar. Y también lo que estamos aplicando a la hora de crear equipos comerciales en despachos de abogados, ¿vale? Con lo cual, no me lo voy a sacar de la manga, vamos a ver los errores más comunes en estos despachos que me encuentro continuamente, una y otra vez. Y he decidido hacer este vídeo súper rápido y súper improvisado, redactando esto para no dejarme nada, porque estoy seguro que va a servir. Cualquier despacho que quiera contratar un comercial, este vídeo debería ser obligatorio, ¿vale? Con lo cual, vamos un poco al lío. En primer lugar, no tener el proceso comercial validado. En segundo lugar, depender de la habilidad del comercial, de si es bueno o de si no es tan bueno, de si tiene experiencia o no tiene experiencia. Vamos a ver ahora en detalle cada punto. No tener un sistema de contratación y no entrenar ni medir a los comerciales, ¿vale? Vamos a ir punto por punto. El primer punto es no tener un proceso comercial validado, ¿de acuerdo? Entonces, muchos despachos no tienen un proceso comercial definido ni saben cuál es el que mejor les conviene en su caso en concreto. Esto va a depender del servicio jurídico que ofrezcas o te hayas centrado en tu despacho, si es que te has centrado en alguno o los que estás potenciando. Esto también va a depender de qué tipo de despacho tienes, ¿vale? Vas más a volumen, tienes un despacho más personalizado, va a depender si trabajas a nivel nacional, a nivel local, va a depender de muchos factores, ¿vale? Nosotros es importante que definamos el proceso comercial que mejor te conviene en tu caso. Tiene que estar alineado, como te he comentado, con tus servicios, tipo de despacho, alcance geográfico y otros factores clave, ¿vale? Pero lo importante es que tengas definido qué proceso comercial vas a seguir o estás siguiendo o te funciona en tu despacho de abogados. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero en que un proceso comercial tiene que estar definido. No puede ser de que al cliente que le apetezca le ofrezca una videoconferencia, a otro no le ofrezca una videoconferencia, lo lleve presencial, sino que tengas un paso a paso definido que sabes que funciona y se adapta a tu despacho de abogados. Va a ser la única forma y la forma más sencilla en realidad de poder delegar ese proceso a personas nuevas que se puedan incorporar en tu despacho y que salga bien, sobre todo. Entonces, sin esto dependerás completamente de la habilidad de cada comercial y eso es un problema, ¿vale? Porque te vas a encontrar comerciales buenos y comerciales no tan buenos y por desgracia te puedo decir, y me lo he encontrado yo mismo a la hora de contratar comerciales, como con nuestros clientes también, con despachos, y es que la mayoría de despachos, perdón, la mayoría de comerciales no son buenos, no son buenos especialmente, ¿vale? Con lo cual, si dependes de la habilidad de comercial, se te va a hacer un infierno el poder delegar esa parte o incluso crecer tu despacho de abogados, porque en cierto punto necesitarás comerciales, consultores, gente que lleva esa primera llamada con potenciales clientes o lleva él mismo la contratación, ¿vale? En la mayoría de casos los despachos van a necesitar, cualquier despacho va a necesitar un comercial si quiere crecer mínimamente, ¿vale? Con lo cual te lo vas a encontrar y sobre todo el primer punto es ten un proceso comercial validado que tú mismo sepas que ya funciona en tu caso. Con un proceso comercial validado, como te he comentado, cualquier persona con conocimientos básicos de ventas puede generar resultados, ¿vale? Básicamente, con lo cual no dependes de la habilidad del comercial. Que lo hilo con el segundo punto, que es específicamente este punto, ¿no? No depender de la habilidad del comercial. No importa si tiene 20 años de experiencia como comercial o solo uno. Si no sigue un proceso, los resultados serán aleatorios. Me he encontrado comerciales con 20 años, por decir algo, 15, 25 años de experiencia, pero que luego me encontraba otros comerciales que tenían un año de experiencia, seguían el paso a paso o el proceso comercial y cerraban más que los que tenían 20 años de experiencia. Que tengas 20 años de experiencia como comercial sí que es algo a considerar, pero ya te digo por experiencia que en muchos casos incluso puede ser algo negativo porque tendrá
en muchos casos tendrá ego esa misma persona, con lo cual le será muy complicado aplicar tu paso a paso comercial porque él mismo se creerá que las cosas se hacen de otra manera, como a él le ha funcionado, con lo cual a la hora de aplicar tu paso a paso que funciona en tu negocio, va a tener ego en muchos casos porque tiene mucha experiencia y no lo va a aplicar, con lo cual vas a depender de la habilidad del comercial y que tenga experiencia como comercial. Te digo por experiencia que muchas veces no significa nada y acaban teniendo en muchos casos también peores resultados que comerciales con menos experiencia y con más hambre, ¿vale? Con lo cual no tiene nada que ver, no solo te fijes en la experiencia a la hora de contratar un comercial y es importante que tengas ese paso a paso, ese proceso comercial validado previamente en tu despacho y documentado antes de contratar y delegar esta parte, ¿vale? Los guiones y la estructura son los que garantizan consistencia. Hay muchos despachos, incluso con más de uno, dos, tres, cuatro comerciales, que cuando los preguntamos a la hora de analizar su proceso comercial si siguen algún guión, ellos mismos nos comentan que no siguen ningún guión o que lo tienen en la cabeza, ¿vale? Si esa es la respuesta en tu caso en concreto, es importante que tengas guiones documentados, ¿vale? Si no, nosotros mismos, por ejemplo, los proporcionamos a nuestros clientes guiones validados para servicios jurídicos que hemos validado en despachos junto a la mano de ellos y que al final están validados para que funcionen. Es importante que si se incorpora una nueva persona en tu despacho, un nuevo comercial, tenga un guión, una referencia de cómo llevar esas llamadas. El comercial bueno puedo cerrar más, pero todos tendrán una base sólida y medible. Es decir, aquí el punto está en que contrates a la persona que contrates, si tiene un mínimo conocimiento en ventas, va a cerrar, te va a funcionar bien. Y si encima te encuentras con un comercial que es bueno, pues todavía te va a ir mejor, pero no puedes depender de la habilidad de un comercial, de la suerte, del azar, de, ostra, pues esta persona me cierra clientes o esta persona no me cierra clientes, sino que al final tienes que tener un paso a paso estructurado, ¿vale? Punto 3, importantísimo también, no tener un sistema de contratación. Muchos despachos, y eso es algo que también me encuentro bastante, no únicamente en la parte de contratar a comerciales, sino en la parte de contratar a cualquier persona del equipo, muchos despachos hacen pocas entrevistas y eligen al primero que les cae bien o al primero que les encaja. El resultado normalmente son comerciales que no funcionan y generan frustración al dueño del despacho, a la dueña, a quien sea, al fundador, fundadora, les genera frustración porque se encuentran que luego les sale rana, ¿vale? Se necesita un proceso con checklist. Green flags, red flags, esto significa al final puntos en común que tengas como referencia de qué significa o cómo puedes escoger un buen comercial, que tengas una referencia de qué es un buen comercial, cómo detectas un buen comercial en las entrevistas. Por ejemplo, nosotros también esto lo proporcionamos a nuestros clientes. Y red flags, ¿vale? Puntos que te puedas encontrar en la entrevista que ya te salte la alarma de cuidado con esta persona porque me puede dar problemas o puede no funcionar. Y suficiente volumen de candidatos, ¿vale? Esto al final queremos contratar, queremos que se incorpore a nuestro equipo el mejor comercial posible. No puede ser que tengamos 5 entrevistas y cojamos al primero que se nos presenta en la entrevista, sino que al final cuanto más volumen tengamos, más posibilidades habrá de encontrar una persona que realmente sea buena, ¿no? Como comercial. Lo recomendable es al menos 2 entrevistas diferentes, ¿vale? Con candidatos suficientes para elegir bien. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que por mi experiencia, por nuestra experiencia, tanto a la hora de contratar a nuestro equipo para nuestra empresa como también para despachos de abogados, la estrategia que mejor nos ha funcionado es dividir el proceso de selección en 2 entrevistas. Una primera entrevista a nivel de filtro cultural, filtro básico por ambas partes de si es algo que realmente es una persona que realmente puede encajar. Aquí, evidentemente, incluso antes de pasarle la entrevista también debe haber pasado un filtro previo que en nuestro caso, por ejemplo, lo que solemos recomendar es que nos mande un vídeo, que esa misma persona se grabe un vídeo con alguna aplicación, por ejemplo, el Loom, solemos utilizar nosotros, que se grabe esa misma persona, su misma cara para que le podamos ver y que nos comente su experiencia en el mismo vídeo. De esta forma, más allá de un currículum, más allá de lo que nos pueda pasar, con un vídeo de 5 minutos podemos ver qué sensaciones nos transmite esa persona, la experiencia que tiene, y a partir de ahí ya tenemos un filtro de si pasarle una primera entrevista de filtro o directamente descartarlo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, en el caso de descartarlo, incluso también nosotros lo que aplicamos son mensajes automáticos para que no tengas que escribirle manualmente a todas las personas que te contactan. Y eso es importante porque, como hemos dicho antes, vamos a ir a volumen. No vamos a hacer que nos contacten 5 personas y las vamos a escribir manualmente a las 4 que no cualifican, sino que vamos a ir a volumen. Habrá mucha gente que aplique la oferta, pero no realmente cualifique o no sea lo que nosotros estamos buscando. Con lo cual a esa gente es importante que no perdamos el tiempo escribiendo manualmente de que no es el candidato, no es lo que estamos buscando. Con lo cual todo lo que podamos automatizar mucho mejor, en nuestro caso es lo que solemos hacer tanto para nosotros como para nuestros clientes. Entonces, a partir de aquí la gente
que sí que cualifica ese primer filtro inicial del vídeo que nos ha facilitado, incluso el formulario que ha rellenado y el currículum incluso que nos ha podido facilitar. En caso de que aplique también mensaje automático proponiéndole una primera entrevista a nivel de filtro, se le explica en qué va a consistir la entrevista. Nosotros incluso tenemos mensajes automáticos para nuestros clientes o como aplicamos para nosotros para que no tengas que hacer nada. La gente que realmente se le manda ese mensaje agendará una primera entrevista en tu calendario, y esa gente que tengas la entrevista recomendamos por videoconferencia en primera instancia al menos, pues de a partir de ahí que tengas también unas preguntas concretas, que tengas una estructura sobre cómo seguir esa entrevista para que tú veas si esa persona es potencialmente buena o no, que no simplemente te inventes las preguntas y vayas sobre la marcha y le preguntes su experiencia y ya, sino que haya una estructura en cómo seguir esas primeras entrevistas para comerciales. En caso de que no veas que cualifique respecto y tomando como referencia esa checklist, esas green flags y red flags, que es importante que tengas en cuenta. Si tiene red flags o si hay cosas que no encajan, oye, lo descartas. Y si hay gente que sí que encaja o ha pasado ese primer filtro cultural o primer filtro básico de esa primera entrevista, a partir de ahí ya igual, pues a partir de ahí mensaje automático, pasa a una segunda entrevista, y en esa segunda entrevista, aquí sí que lo que recomendamos hacer es un roleplay, proporcionándole previamente ese guión que ya tienes, porque tienes un proceso comercial, con lo cual tienes guiones también, le proporcionas el guión previamente, tienes una reunión que le adelantas que va a ser un roleplay, si puedes incluso lo puedes traer al despacho y que haga un roleplay presencialmente y lo conoces en persona, si no por videoconferencia también va perfecto. Entonces a partir de ahí hacéis un roleplay y tú también determinas si ese roleplay lo ha llevado de forma correcta o no incluso de forma correcta, sino que se lo ha preparado también, con lo cual va a decir mucho de la actitud del comercial, porque un buen comercial, por mi experiencia también, está muy bien la experiencia que tenga, pero si realmente el comercial tiene hambre, tiene ganas, muchas veces va a superar los resultados de comerciales con más experiencia, pero que no tienen ganas ya, que no les motiva tanto el puesto o lo que sea, con lo cual vas a determinar también las ganas que tiene esa persona porque se ha preparado la entrevista, en este caso el roleplay, ¿no? El roleplay al final es un simulacro de llamada de venta que tú te haces pasar por un potencial cliente, y ese mismo comercial o postulante comercial le proporcionas el guión que tú utilizas para que también puedas ver cómo lleva esas llamadas, ¿vale? Entonces, si te fijas, el tercer punto es tener un sistema de contratación que no únicamente es saber qué preguntarle en la primera entrevista, qué preguntarle en la segunda entrevista, qué aspectos tener en cuenta en cada una de las entrevistas, sino también es automatizar incluso todas las partes del proceso y también saber cómo captar a esos posibles postulantes mediante ofertas de empleo en diferentes canales. Entonces, recapitulamos: no tener un proceso comercial validado, depender de la habilidad del comercial, no tener un sistema de contratación, y punto 4 es cuando ya, en el caso de que todo esto esté correcto, cuando ya entra un comercial, aquí también es otro fallo que me encuentro mucho, y es no entrenar ni medir a los comerciales. Despachos que contratan un comercial, lo dejan libre y esperan resultados. Si no les funciona, no están contentos, y si les funciona, pues perfecto, pues siguen con el comercial. No tienen ningún proceso claro de incorporación. Cuando contratas a un comercial es súper importante que esa misma persona tenga KPIs, ¿vale? Que tenga claro qué es el éxito en su puesto en concreto, que tenga claro cuántas llamadas tiene que hacer el día, qué se espera de él en el primer mes, cuántas contrataciones se esperan. Si todos estos números no los tienes claro, también nosotros te podemos ayudar en eso, ¿vale? Es lo que hacemos con nuestros clientes también cuando estamos trabajando con ellos, con lo cual es importante que tenga KPIs. Cuántas llamadas deben hacer, lo dicho, qué métricas, qué deben cumplir el primer mes, y a partir de ahí evaluar también. Y es importante que no los dejes solos, es decir, sobre todo el primer mes. Es importante que tengas entrenamiento con ellos, que hagas simulacros de llamadas de venta que pueda tener con potenciales clientes, es decir, roleplays, que los entrenes, que los corrijas, que estés encima, sobre todo durante el primer mes, que tengas llamadas o videollamadas o reuniones o te reúnas presencialmente con esa misma persona el primer mes para estar encima, que no sea por tu parte que no ha funcionado. A partir del primer mes, ten en cuenta que los resultados no van a ser los mismos que el mes 4, pero aún así tienes que terminar cuando termine el mes si esa persona ha cumplido al menos una serie de KPIs básicos que tú sabes que son válidos para una persona que acaba de empezar, ¿no?, en su posición. Sin entrenamiento y medición, los comerciales no saben qué hacer y los resultados son impredecibles, ¿vale? Con lo cual,
Tienes que setear también bien las expectativas. ¿Qué esperas de esa misma persona y qué será un éxito en un mes posterior a la contratación? ¿Vale? Esto también es importante que depende del volumen de comerciales que tengas, incluso incorpores una persona, un director de ventas, para que se ocupe de toda esa parte del entrenamiento, que se ocupe de la revisión de métricas e incluso dependiendo del punto en el que estés también, que implementes diferentes programas para llevar la medición de estos números. Por ejemplo, un programa que recomendamos nosotros es Airtable, ¿vale? Airtable, que se escribe tal que así, ¿vale? Desde ahí puedes llevar directamente la medición de esos KPIs. Cuántas llamadas hace al día, qué tasa de conversión tiene, con lo cual puedes ver a medida que pase el tiempo esos KPIs si van evolucionando a nivel positivo, a nivel negativo. Si no tienes datos de lo que esté pasando en tu proceso comercial, no vas a poder tomar decisiones, con lo cual va a ser muy difícil optimizar los números que tienes. Y al final, un comercial en un despacho de abogados es fundamental. Con que de 100 leads, en vez de cerrarte 10 clientes a 2.000 euros cada uno, te cierre 15 clientes, que tampoco estamos hablando de un cambio abismal, al final te estará haciendo facturar 10.000 euros más. Con lo cual, simplemente con haberte reunido regularmente con esa misma persona para entrenarlo, no dejarlo libre y tener un proceso, tanto previamente cuando se incorpore, tener un proceso comercial validado, depender de la habilidad no depender de la habilidad del comercial, tener un sistema de contratación y entrenar y medir a los comerciales, con que no cometas estos errores, es que literalmente puedes facturar, y te estoy hablando en un escenario de poco volumen, entre comillas, ¿no? De un proceso muy inicial, de facturar 10.000 euros más. Pero si esto lo trasladamos a volúmenes mucho más altos, seguramente por no aplicar estos puntos, que me encuentro en muchos despachos con 4 comerciales, 5 comerciales, pues seguramente estarán dejando de ganar 100.000 euros al mes, tranquilamente, puede ser 50.000 euros al mes y mucho más, seguro, en muchos casos, con lo cual súper importante que no cometas estos errores, porque he querido hacer este vídeo súper rápido, súper improvisado, porque no me lo paro de encontrar continuamente los mismos errores. Como conclusión, lo dicho, evitar estos errores te permite tener un equipo de comerciales que funciona siempre y poder reemplazar a cualquiera sin que tu despacho pierda ingresos. Con eso también tienes la confianza de que si el día de mañana este comercial que tienes bueno milagrosamente, que has contratado, imagínate que contratas a un comercial y milagrosamente te va bien, ¿qué pasa si el día de mañana se va con la competencia? ¿Qué pasa el día de mañana pues deja de ser una persona de tu equipo? Pues que al final vas a facturar menos. Pero en cambio, si tienes un proceso comercial validado, literalmente lo puedes reemplazar con otra persona en cuestión de una semana, 2 semanas como mucho. ¿Vale? Con un proceso de entrenamiento y métricas, el crecimiento deja de depender del azar y empieza a ser predecible. Vídeo súper importante, seguramente en cualquier despacho de abogados que mínimamente quiera crecer, que quiera olvidarse de hacer llamadas y centrarse en tareas que él mismo controla más. Con lo cual, súper importante que lo apliques y cualquier cosa puedes contactarnos, que estaremos encantados de ayudarte. Chao.